estrategia. Creo que hacia finales de febrero, comienzos de marzo, ya el uribismo estaba preparado, o Álvaro Uribe, para dar una voltereta frente al proceso de paz. En ese momento Uribe dijo pues que se alarguen las conversaciones para no negociar a la carrera, a contracorriente de lo que había dicho antes. Pero el gobierno insisto, no ha tenido estrategia. Los ministros, muchos presidenciables, parece que tienen un libreto aparte del presidente. El presidente hace un gran esfuerzo por explicar las cosas, y yo creo que debería de trabajar más con eslogans. Pero mire que hicieron un revolcón inmenso en el área de comunicaciones. Allá hay gente muy capacitada, sí. Trajeron personal de altísima calidad para que se encargara de la oficina de prensa y comunicaciones. Pilar Calderón, gente muy buena. Sí, pero creo que Héctor Fabio Cardona, hay un montón de personas. Pero cuando el producto no es bueno, es muy difícil venderlo. Bueno, eso dice en marketing, ¿no? Pero ahí vamos a ver otros resultados. Mire, John Mario, por ejemplo, el siguiente. Encuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que es la misma, es el tema de lo que tiene que ver apoyo a la gestión. 43 en febrero, 29 en abril. ¿Cómo percibe usted inicialmente ese resultado? Porque mire, en la polimétrica está marcando lo siguiente. ¿Usted considera que el actual proceso de paz del gobierno y las FARC llegará a un final positivo? Sí, 46%. No, un 56%. En este momento está ganando el 56% en referencia a lo que era antes. Es bueno que miremos esto en números globales. Sí. ¿Cuánta gente está en este momento en contra de la política del presidente Santos? 30 millones de colombianos. 30 millones de colombianos en cualquier país del mundo es mucha gente. ¿Política en qué tema? En desaprobación al presidente Santos en general. Por eso digo que hay que globalizar. Entonces tenemos un fenómeno muy fuerte de opinión en el país que no estamos analizando a fondo. O sea, de 10 colombianos lo están apoyando 2.9. Exacto. Entonces, casi 3. Esto es una situación pero muy compleja, muy difícil. ¿Por qué? Porque si se va a hacer un proceso de paz, lo primero que necesita un presidente es tener un respaldo nacional para poder ser fuerte, no ser débil. Y en vez de fortalecerse, como en un momento dado estaba pasando, como tú más o menos lo quisiste señalar, se ha venido debilitando estrepitosamente. Y esto es de una gravedad terrible en momentos en que la FARC ha jugado a atacar a los soldados, a crear... Bueno, eso juega, el tema del Cauca, todo eso ha jugado en la medición, todos esos factores. Pero sobre todo con algo que nosotros reclamamos desde el primer momento que se iniciaron las negociaciones, que era apenas elemental. Un plazo, una agenda y una concentración. Nada de eso se hizo. La agenda sí. Después... ¿El lapso de tiempo? Digamos, realmente se concentraban unos puntos generales que no es una verdadera agenda, porque en esos puntos hay de todo, ¿no? La agenda tiene que ser una cosa mucho más precisa que estar discutiendo sobre todos los temas que son en la agricultura. Tiene unos ítems que son tremendos, aunque ya llegaron aparentemente a un cierto acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa? El país está esperando hechos. ¿Dónde están concentrados? Si mañana quisiéramos que fuera una entrega de armas, que tampoco se ha conseguido la entrega de armas, sino dejación, esto ha confundido la opinión. Pero una cosa es gestión, y aquí hay varios temas, y el otro es la paz netamente como tal. Y en el tema de la paz pasa lo siguiente. En febrero el 69% de los colombianos creía que la mejor solución al conflicto era la salida negociada. 69. Hoy es el 52. En cambio, quienes consideran que hay que dialogar y que hay que tratar de derrotar a la guerrilla militarmente, subió del 25% al 42%, que ya están pensando en la salida militar. Son cifras reveladoras para abril. Porque hay temores de que de repente la FARC no cumpla. No, más que eso. ¿Qué es más que eso? Hay una sensación de impotencia y de rabia, la misma que sentíamos con el Caguán. Nos da rabia que nos maten los soldados, que los pongan como carne de cañón, nos da rabia que el Estado de Derecho no opere utilizando la fuerza legítima, nos da rabia que todos los días vemos estos personajes en televisión opinando de todo, eso nos da rabia, sentimos que falta autoridad, que falta capacidad de decisión. Yo creo que eso sobre todo marca esa necesidad de sentir que hay Estado. Pero aquí hay unas paradojas, porque desde que las FARC decretaron la tregua unilateral, la muerte de soldados en Colombia ha disminuido dramáticamente, a excepción hecha de lo del Cauca.
esto era el pan de cada día durante el gobierno Uribe y durante la mayor parte del gobierno Santos, el asesinato de militares y policías. Es decir, que la declaratoria de tregua unilateral sí ha tenido un efecto positivo. Entonces es curioso que este hecho, digamos, genere lo cual es bueno, o sea, no digo que no sea bueno, ese clamor nacional. Entonces debería ser revertible esta situación, en la medida en que lo de las FARC se pueda, digamos, avanzar y verificar. O que se firme un acuerdo. Se firme, aunque se necesita el apoyo de la opinión y no solamente la firma, porque si no, aquí el nudo gordiano es la cárcel para los delitos. Justicia transicional la y que justicia pague transicional. En la medida en que el proceso de paz no tenga un apoyo sustancial, la opinión pública, como lo muestra la encuesta de Gallup, no va a aceptar la no cárcel para los, comandantes guerrilleros. Y ese es el nudo gordiano, porque ellos no quieren ir a la cárcel. Entonces hay que buscar, el gobierno tiene que moverse rápidamente, una estrategia para buscar el apoyo hacia el proceso y ofrecer sobre la mesa, bueno, la cárcel es 2 años con reclusión no intramuros o presentación. Pero mire que eso que usted menciona es un tema muy importante, pero acá hay otra gráfica, mire. Y esta es con el tema de los poderes especiales al presidente. El 55% dice que no. Porque no hay apoyo al proceso. En la medida que se lograra ese apoyo al proceso, que el gobierno tuviera una agenda definida para lograr el momentum, que estuviera haciendo anuncios consistentes, que estuvieran respaldados, y no hacer un anuncio y luego recular, como sucedió, por ejemplo, con la ley de garantías. Ese tipo de anuncios en un proceso no... ¿Ustedes lo ven igual? Yo creo que el proceso, además, si uno lo mira con el tiempo y mira las cifras en el tiempo, la opinión más bien empezó a apoyarlo cuando hubo unos anuncios y hubo unos acuerdos sobre la mesa. Llevamos más de un año sin eso y eso también es un desgaste que se va notando. ¿Cuánto lleva el proceso como tal? Desde del tema exploratorio, acercamientos, desde el tema exploratorio, 4 años. Bueno, 4 años. La instalación 4 en años. Oslo fue en octubre de 2012, es decir, llevamos más de 2 años y medio. Empezó a un ritmo mejor del que va ahora, por lo menos según lo que se ve externamente, y eso empieza a impactar, eso sin duda alguna, si no hay algún tipo de resultado, que eso emociona a la gente y uno lo ve porque ha habido altibajos. Pero igual el gobierno pero ya a ha dicho. ver, yo también pienso que esta es una sociedad que termina engañada con cortinas de humo. Nos emocionamos porque dijeron, vamos a desminar. Nunca dijeron, vamos a dejar de sembrar minas. Ah, pero ¿quién va a desminar? Entonces otra trampa. Tienen que quitar las órdenes de captura. Ya hay unos batallones especializados en desminar. Ellos son muy cobardes, como lo dije yo la vez pasada. Ellos siembran minas y que otro sea el que se le vuelen las manos o se muera. Cuando anuncian que no vamos a reclutar más niños, sino de 17 años para abajo, eso es una grosería. De 18 años porque sí, si no se quiere ir, ¿eso se llama secuestro? Me supongo, ¿no? También otro crimen de lesa humanidad, porque es una esclavitud obligada. Cuando el gobierno señala que va a interrumpir los bombardeos, la respuesta de las FARC es masacrar a los soldados. Y la gente lee eso. Esos son los resultados. Esos son por los lo menos resultados. eso es lo que está. Hay un malestar muy grande y ese malestar está reflejado, pero vuelvo y digo, No, y hay un es temor una general, foto, ¿no? hay Es un una temor foto del general momento. de que no se esté negociando realmente una verdadera paz que garantice la paz en el futuro, sino de repente una capitulación del Estado, lo cual generaría una violencia terrible en el futuro. Entonces la gente quiere saber más para no caer en eso, porque es que se habla de la negociación y de los aciertos y tal, pero realmente no sabe a dónde hemos llegado, y la gente piensa que va a haber un referendo que se vote después lo que se haya acordado. Ahí va otra gráfica que es importante que la vayamos mirando, de las siguientes opciones para solucionar la lucha armada con las FARC. ¿Cuál cree usted que es la mejor? La derrota militar, bueno, mire, está prácticamente equiparada, un mismo porcentaje. La que gana sería una negociación política con las FARC, pero mire cómo baja, del 43% al 28%. Es un bajón sustancial. Es decir, cada vez más la gente está cansada con la negociación. Pero aquí hay un dato muy interesante, si vemos, y es el no sabe, no responde. Sí, claro. Que es la gente que en realidad está confundida, no sabe si sí, si no, si una cosa o la otra, está perdida. Y indiferencia también, hay mucha gente indiferente. No, pero seguramente. Para el aumento. Esta es la polimétrica de cifras y para resolver el nudo gordiano de la justicia transicional y para que además el posconflicto sea seguramente exitoso, se requiere un apoyo masivo, por encima, sí, del 70-80%. Eso es elemental. Yo creo que hay que introducir la tesis de que es posible que la sociedad colombiana
Yo le apuesto a la paz, la negociada con las FARC. No, mire, y con mire que Néstor Humberto Martínez ya está diciendo también que el presidente Uribe es un patriota y que también es un hombre de paz, ¿no? Sí, ese tema tenemos que analizarlo, pero yo creo que es posible que la sociedad colombiana haya remontado este conflicto, como pasó con la española con ETA. En diciembre de 30 del 2006, ETA explotó un carro bomba en el aeropuerto de Barajas para presionar al gobierno y se le fue el tiro por la culata. Las FARC hicieron lo mismo, un tiro en el pie y casi con ganas de golpearse la cabeza. Entonces, se lo pregunto así puntual. En España lograron que ganara los socialistas. ¿Puede un presidente con todo el respaldo internacional? Porque todo el respaldo internacional lo tiene. Todo. O sea, si pudiera venir respaldo, pero podría venir respaldo hasta de Marte, Venus, y lo tendría. Pero si solo tiene el 29% de respaldo interno, ¿puede firmar la paz? No, el presidente tiene que hacer un esfuerzo de exigirle a las FARC, pero también de buscar válvulas de escape con la opinión, con hechos, por ejemplo, con lo de la Corte Constitucional. Cuando la Corte Constitucional convocó la cumbre de poderes, el gobierno la tomó sin exigirles nada a cambio. Debía haber sido vehemente porque la opinión, ese tipo de cosas, la decepciona. Pero es que aquí va a haber una refrendación, que es por lo menos lo que algunos ya quieren empezar a sacarle el cuerpo, de decir, no, que la refrendación no es necesaria, que pues entonces aquí el poder es especial. Bueno, entonces, jurídicamente no es necesaria. Jurídicamente. Políticamente es absolutamente indispensable. Pero bueno, entonces veámoslo pragmáticamente. Este gobierno todavía le faltan unos años. Y todavía tiene tiempo para negociar. La pregunta es, hoy en día, con el 29%, con el afán de los tiempos de aprobación, ¿puede firmar la paz? ¿O tiene respaldo, legitimidad esa paz? No la tiene, pero no le importa, que es lo que a mí me preocupa. Aquí podemos irnos todos para el despeñadero, pero el presidente Santos no reflexiona y no se da cuenta que lo que está haciendo es en contravía del mismo país. Hay una ilusión de vender la paz como la panacea. Y ahí también hay muchas falencias, hay cosas que no son ciertas. Tampoco hay que ser injustos. Yo creo que el conflicto colombiano es de unas proporciones inconmensurables, como para uno suponer que de la noche a la mañana se resuelve todo el tema del reclutamiento. El presidente, lo que hizo con los soldados, me dio pesar cuando los chiflaron, porque parecía como cuando yo iba a cine de niño, que hacían bulla en un pueblo porque se apagaba, se iba la luz en cualquier momento, una incivilidad. Yo creo que el presidente está haciendo un esfuerzo enorme. ¿Y por qué, ¿por qué lo chiflarían? Las Fuerzas Armadas están bajo una presión terrible. Están asesinando a los soldados, están condenando a los soldados, los está investigando la Fiscalía. Ahora, es una cosa simple, Hassan. Cuando usted, todas sus alocuciones atentan contra la dignidad, usted recibe esas chiflatinas porque la gente lee eso. Él lo primero que dijo es que lamentaba el incidente. Un incidente es que usted atropelle un perro con el carro. Eso no era un incidente. Por favor. No, puede haber asuntos de expresión, de estrategia comunicacional, pero no hay que negar que el presidente ha hecho un esfuerzo enorme. No, pues enorme todo su capital político. Todo su capital político. Pero esa es su responsabilidad porque es su riesgo. Si fuera un tema simplemente de estrategia política, llegaba y tiraba todo a la mesa. En este momento, como están las cosas, como están planteadas en la mesa y en La Habana, que pues hay, y aquí lo refleja la encuesta también, no hay que decir cuáles son la más alta desfavorabilidad en esta encuesta es para las FARC, 93%, lo difícil que es para los colombianos aceptar el tema de las FARC. Acá hay otra gráfica que quiero que vayamos analizando. De las siguientes opciones para solucionar la lucha armada con las FARC, ¿cuál cree usted que es la mejor? Y ahí tenemos condena sin pago de cárcel, pero con confinamiento. Y tenemos participación electoral de los miembros del secretariado. Y ustedes se van dando cuenta que el desacuerdo es muy amplio, muy amplio. Y en esa negociación, usted lo decía, John Mario, las FARC han dicho claramente, nosotros no queremos pagar cárcel. No es que no queremos, es que no vamos a pagar cárcel. Entonces, si no vamos a pagar cárcel, y aquí la mayoría de la gente está diciendo claramente, no es que nosotros sí queremos que paguen, ahí hay
un tema muy duro en la Bueno, Pero mire que los problemas de delitos de lesa humanidad no hay manera de arreglar eso. Es decir, eso que han dicho aquí algunos, aquí han venido 2 veces de la Fiscalía al Tribunal Penal Internacional a decir que no se puede. no, sí se puede. Que no se puede. La comunidad Que internacional no se puede. ¿no? Y respetaría. aquí el gobierno, algunos están negociando, están diciendo que sí, pero eso es muy complicado. Muy complicado. Pues que mire, no pudieron en nosotros Europa tenemos que con eso. empezar a redondear este tema porque además en esta noche en el noticiero en Red Más van a hacer un análisis profundo de la polimétrica y con el que hizo la encuesta, con el señor César Caballero de Cifras y Conceptos, y van a estar mirando punto por punto esa encuesta. Entonces queríamos era como revelar algunos puntos, compararla con Gallup, porque lo que sí es claro es que hay un viraje y la gente está insatisfecha y está inconforme. Como está esto planteado, Juan Esteban Levin, ¿quién está en jaque con estos resultados de estas encuestas? Está en jaque la popularidad del proceso de paz y por lo tanto el capital político de Juan Manuel Santos, entre otras cosas. ¿Y cuánto tiempo le da a usted como si siguen con esta tendencia? No, si sigue con esta tendencia el proceso de paz no creo que llegue a diciembre, si sigue con esta tendencia, pero la opinión ya ha mostrado que es volátil. Para usted, ¿quién está en jaque? Es decir, en este momento yo diría que el 90% más, el 90 y pico % de la población colombiana no cree en las FARC, con unas poquitas excepciones. Aquí está, por lo menos creo que el en la imagen desfavorable es impresionante, eso es 93%. fatal, Siempre ha sido ese. Para usted, ¿quién está en Está jaque? entre El 1 y gobierno 5 está en favorable. jaque. El gobierno está en jaque. Totalmente, va a llegar absolutamente frágil a las elecciones de octubre, le va a tocar aceitar esa maquinaria y la mermelada otra vez. Pero si para no hay ver cómo recursos para gana. los maestros, Pues, no hay recursos para... lo Isagen va buscarán. para carreteras 4G. Entonces, ahí no Está sé, blindado. bueno, eso se supone, ¿no? No, sí. Para usted, ¿quién está en jaque? Pues el gobierno está en una encrucijada, va a tener que intentar revertir esta situación, pero más allá de la situación difícil del presidente, creo que la gobernabilidad del país, aquí hay un problema de gobernabilidad, que se puede tornar un problema de gobernabilidad. Y infortunadamente también pues el uribismo le va a hacer el abrazo del oso al presidente y lo va a forzar en sus propósitos, que luego los miraremos acá. Vamos a debatir ese tema. Estamos en vivo, son las 7:24 p.m. de la noche. Recuerde, usted puede participar activamente del debate. Entre @enjaquediatv, envíenos sus opiniones y comentarios. Ya regresamos porque vamos a hablar no solo del acercamiento entre el gobierno y el uribismo, sino también de la condena a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno. Ya regresamos. Sigue brillando la justicia en Colombia. Me da mucha tristeza que los condenen por cumplir el deber. Regresamos a En Jaque, son las 7:27 de la noche y entramos en el tema gordo de la noche. Lo que ha sido esa condena de la Corte Suprema de Justicia a Bernardo Moreno a 8 años de prisión y a María del Pilar Hurtado 14 años de privación de la libertad. Y por supuesto, compulsar copias a la Comisión de Acusaciones para que investiguen la responsabilidad, en este caso, si la hay, del expresidente hoy senador Álvaro Uribe, y a la Fiscalía también para que lo haga con José Obdulio Gaviria, Itzman, el señor también, son 4 personas las que estarían en este momento en proceso de que se investiguen, empezando por César Mauricio Velázquez también. Se lo pregunto a usted, que es del Centro Democrático, ¿cómo reciben esta condena a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno? Pues para nosotros no es ninguna sorpresa, se ha venido persiguiendo de manera sistemática a Uribe y a todo lo que tenga que ver con el uribismo. A mí me preocupa es que detrás de todo esto es un Estado que no tiene ninguna manera de protegerse. Aquí no hay forma de que la inteligencia ejerza por lo menos alguna actividad que proteja a los ciudadanos. No se nos puede olvidar, Hassan, que esa corte de ese momento era la que iba a fiestas y parrandas con Giorgio Sale. Esa corte tuvo un presidente que le recibió un reloj Patek Philippe, que es la marca, una de las más caras del mundo. Y me parece que en esas relaciones y reuniones con narcotraficantes, pues deja mucho que desear en cuanto a la credibilidad de los administradores de justicia y sobre todo un tribunal de ese nivel. En ese momento, cuando se despliegan las actividades de inteligencia, yo siento que lo que se hizo era para dar cuenta de qué era lo que sucedía en esa corte y no lo que refleja hoy la condena,
que es prácticamente crucificar a la directora, crucificar a Bernardo Moreno como si fueran los grandes autores de las persecuciones, como en una película de terror. Entonces, si uno pone en equilibrio, yo vuelvo y le repito, no sé si la Agencia Nacional de Inteligencia hoy funciona, si nos tenga chuzados a todos. Yo, por supuesto, llevo chuzada muchos años desde que trabajé en la Fiscalía, ya me acostumbré. No es que me parezca correcto, es que hoy en día uno está sometido a todo, especialmente con esos aparaticos de celular. Pero digamos, esta condena es determinante en un aspecto. Está condenando unos actos ilegales. Está diciendo... Sí, pero mire que en esos actos, por ejemplo, ella la condenan por peculado. Resulta que ella paga, como pagan todos los servicios de inteligencia, la policía, la DIJÍN, el CTI, inteligencia militar, a un informante que le lleva una foto de Gis Medina con un señor del ELN. ¿Eso es delito? Curioso, pero le ¿no? pagaron a familiares dinero para que la incriminara, no fue solamente aquí por lo de la foto. Lo que yo he escuchado de su abogado... Del secuestro de... ¿Del secuestro de quién? Gis Medina a algún político de Santander que ella estaba... Pero el político salió en cámaras a denunciar que había sido secuestrado. Pero independiente de eso es que el peculado está por ese pago a un fotógrafo. Ojo con eso. Si hay algo más en el proceso lo desconozco, es lo que dice el abogado. No, ¿usted cómo lo percibe? A ver, María, ahí había, a ver, no aquí se pusieron, aquí se pusieron grabadoras, está demostrado en las salas, para la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Te hago una pregunta, ¿las sesiones de la sala se graban siempre? No, aquí había un complot criminal para grabar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde que fue la directora del DAS la que le dio instrucción a la subdirectora Marta Leal para que fuera a Medellín a recoger una carta del abogado Sergio González, que hoy día está condenado, para que incriminara al magistrado Iván Velázquez con un testimonio de alias Tasmania. Ese tipo de hechos son irrebatibles, ¿sí? Entonces ahí había una empresa criminal, es que no, por nada no están condenados ya casi 12 funcionarios, ¿sí? A mí lo que me preocupa de esto, y ligado con el tema anterior, es que en la medida que el gobierno pierda gobernabilidad y el presidente Uribe se dispare en las encuestas, la verdad de todo esto al final probablemente se quede oculto. Pero ¿cómo podría quedarse oculto algo cuando en este momento, mire, José Obdulio Gaviria, ex asesor, César Mauricio Velázquez, ex secretario de prensa, Edmundo del Castillo, ex secretario jurídico, Andrés Peñate, es director del DAS, ¿quién va a investigar Jorge eso? Mario Wittmann, ex asesor de Palacio. Fiscalía. Esto lo entrará a investigar Eduardo Montealegre sale en un año, o menos de un año ya. Estos procesos, además ese proceso ya lleva muchos años y se puede ir dilatando y las pruebas se van dilatando y dilatando. Yo creo que, porque aquí hay que el país necesita la verdad de qué pasó y por qué tantos funcionarios estaban en una especie de concierto para delinquir. Pero usted, ¿por qué asume que es un concierto para delinquir? Bueno, porque es la forma de perseguir políticamente el gobierno de Uribe. No, es políticamente así fue, y si así no, fue condenado a Bernardo el proceso Moreno. 8000 y vamos a explicar el crimen de Álvaro Gómez, si vamos a esa necesidad de que hay un gran concierto. Hoy lo que hay en este gobierno y en todos sus áulicos es un proceso 8000 rebobinado. ¿Usted qué dice? ¿Cómo lo percibe usted? Porque son dos cosas, hay que mirarlo en una perspectiva amplia y le voy a agregar un elemento al debate. Ya hemos visto la alta corrupción en las cortes. No hace falta que le mencione el nombre Fidupetrol, no hace falta que le suelte ciertos nombres y los cuestionamientos que están teniendo magistrados del más alto nivel. Ahora, eso no justifica que se cometan actos ilegales contra un alto magistrado o contra una corte. De acuerdo. Entonces, una cosa es una cosa, pero no se puede desconocer que en un país, como en cualquier país del mundo, hay centrales de inteligencia. No hay duda que hay centros de inteligencia que tiene que haber, pero que tienen que actuar en los límites de la ley de acuerdo a los reglamentos. Acordes a la ley. Claro, eso acá y en cualquier parte. Igual hay que Obama, que tiene chuzado a todo el mundo. Hay una discusión de política pública de hasta dónde debe llegar la ley, de si debemos permitir que un juez lo sepa previamente o no, pero es una discusión de política pública, no es una discusión de legalidad de un hecho determinado. Totalmente cierto. Que se realizó bajo unas normas específicas. Según lo que, claro, yo creo que aquí ninguno de nosotros conoce a profundidad el caso, que es un caso complejísimo, con muchas pruebas, con personas y testimonios que se han echado para... Muchos involucrados, opositores al gobierno, magistrados. Claro, y que tiene, yo estoy de acuerdo yo con la representante, pues uno también tiene que
en un momento dado, en una investigación distinta, mirar a ver hasta dónde llegaron esos vínculos de algunos magistrados con algunas personas vinculadas a la mafia, eso también, digamos, sin duda alguna. Pero aquí se indignan cuando se pregunta ese tema. Hace unos meses o hace un año atrás, Juan Esteban, decir que investigaran un magistrado, eso era una ofensa. No, ahora con el tema de Pretel, entonces ahora sí están diciendo, investiguenlos a todos. Pero cuando pasó este escándalo y estaban investigando a estos magistrados por el tema de Giorgio Sale y demás, entonces decían, no. Si es que las altas cortes en Colombia son de la mayor pulcritud, eso tocar un magistrado es impensable. Yo estoy totalmente de acuerdo y ninguna persona debe estar por encima de la ley ni de una investigación. Por eso es una lástima que la Comisión de Acusaciones no haya hecho nada en todos sus años de existencia, no solo contra diferentes presidentes y expresidentes, sino contra nadie. Pero más allá de eso, hay que recordar que en ese momento había una coyuntura específica, que era que la Sala Penal de la Corte Suprema estaba adelantando las investigaciones de la parapolítica. Así es. Y un fuerte enfrentamiento con el gobierno. Y había un enfrentamiento muy fuerte político con el gobierno. Entonces, en el marco de ese contexto, es donde yo creo que se debe interpretar el hecho, como contaba John Mario, de que se haya grabado de manera ilegal las reuniones de esa sala que estaba investigando precisamente a los aliados, algunos aliados políticos, porque hay que decirlo y eso también hay que ser muy claro. Hay muchas personas, hay varios investigados ahora por estas chuzadas, hay muchas personas muy cercanas del expresidente Uribe que no tienen una sola tacha, y eso también hay que recordar. Eso que usted menciona se lo voy a decir porque hoy cuando se estaba leyendo además esta sentencia, 20 minutos de la sentencia, que además aquí la Corte Suprema de Justicia fue también víctima, parte en el proceso, dedicó 20 minutos a hablar del señor Bernardo Moreno y a describirlo como una persona ejemplar para la justicia en Colombia, claro. Sí, pero que asistió a todas las audiencias, que se presentó absolutamente independientemente, porque los detalles que yo he conocido los conozco es de lo que dice el abogado de María del Pilar. No he leído el expediente, pero hay cosas que también he conocido porque las conocí en la época de la Fiscalía, y los reproches que se le hacía a Iván Velázquez con reuniones con personajes donde se emborrachaban, ¿sí? Con testigos, o sea, todo este manejo terrible. Pero vuelvo y les insisto, primero, tengo entendido que las audiencias de la Corte todas son grabadas, que eso es obligatorio. No importa, solo que te digo una cosa, es que te estoy diciendo que si se graba todo, porque dicen que había aparatos para grabar lo que siempre se graba. Es una duda que yo tengo, que me parece extraña. Pero segunda cosa para terminar, Hassan, ¿por qué si la Corte es víctima va a ser mi juzgador? A mí me parece irregular. Ahí iba yo a ese punto, que eso es algo importante decir. La Sala Penal de la Corte actual solo tiene, si mal no recuerdo, 2 magistrados de aquella época. Y hasta donde yo tengo entendido en este momento, la doctora Elciel Pilar Cuello se declaró impedida para este caso, que es lo que uno debe hacer. Es lo normal. Es lo y además es el sistema. Quiero conocer su opinión antes de que miremos lo que han dicho pues actores políticos, entre ellos algunos que pues estuvieron el tema de las chuzadas. Bueno, aquí el tema se politizó hace mucho tiempo. El tema está politizado y ya existe en Colombia inclusive un partido de los jueces, un partido muy fuerte, y eso es consecuencia de la Constitución del 91, no es... Aquí hay sistema radial acusatorio, claro. Yo les digo, por ejemplo, lo hemos dicho aquí en un programa tuyo, la primera Corte Constitucional prevaricó. ¿En qué sentido? Cuando le quitó los poderes que tenía el Consejo Superior de Judicatura, que lo había creado Álvaro Gómez, para juzgar a la magistratura precisamente. Entonces llegó el caso de un juez de Medellín y la Corte resolvió quitarle esos poderes al Consejo de Judicatura y la dejó simplemente administrando y haciendo cursos para los jueces y cuestiones de estas. Entonces desde ese momento no ha tenido juez que juzgue a los magistrados. Pero a su vez hay una guerra política también contra los servicios de inteligencia de todo tipo. Pero es que el DAS ha sido en algunos capítulos, y eso hay que decir, ya ha pasado. Ha sido macabro. Ha sido terrible. El tema de Galán, sí, ya no existe. Claro. El tema uno puede mencionar a Álvaro Gómez, hay muchos casos. Sí, pero es una forma de satanizar una institución. Mire, los mejores contadores para identificar lavados de activos los tenía el DAS, ni siquiera el CTI. Todo eso se acabó. Los mejores investigadores de estructuras criminales de las FARC terminaron de escoltas. ¿Cuánto le invierte usted a un investigador 20 y 30 años, como la echada ahora de esos coroneles, para usted formar un coronel y después echarlo? Entonces uno dice, ¿a qué juega el Estado? Aquí hay unas declaraciones que quiero que podamos ver de personas, por supuesto, que estuvieron siendo vigiladas, chuzadas en este momento por el DAS. Aquí lo relevante es reiterar que quien debe ahora comparecer ante la justicia es el hoy senador Álvaro Uribe. Creo que ese es un hecho que se desprende de la gravedad
de los hechos que fueron demostrados en el juicio a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno, y lamentablemente hay que constatar que no existe todavía una instancia judicial que tenga la independencia para realizar esto, así que creo que es lo que se impone, pero a lo cual hay trabas objetivas. Pero, total, exigiendo la cabeza del presidente. Pero a ver, aquí se llega a un punto final, y ese usted lo planteaba, usted es muy políticamente correcto, y hay personas que sencillamente lo omiten y dicen, aquí hay que encontrar a los responsables. Iván Cepeda dice directamente, con dedo acusador, ahí hay que llegar hasta una cabeza principal que se llama Álvaro Uribe. O sea, esto tiene nombre propio, y los opositores o los que están mirando este tema a fondo dicen, hay que llegar hasta allá. Ese es el objetivo final. Sí. ¿Es así? Pero esa es la postura de un sector en el país, y lo de Iván Cepeda no le produce a uno sorpresa. Pero, a ver, tampoco hay que desestimar lo que pasó, es que es muy grave. Fueron 300 personas de sindicatos, de ONGs, políticos, periodistas que fueron perseguidos, que fueron torturados psicológicamente. Es que aquí no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Había una empresa criminal. Y el país necesita la verdad. Yo estoy de acuerdo que la necesita de todo, del crimen de Álvaro Gómez, y históricamente, y quién mató a Gaitán, claro que sí, pero por lo pronto, y los hechos están visibles, entonces hay que llegar a las consecuencias. Y aquí vamos a llegar a un proceso, y se está en un proceso, tengo que ir a una pausa, pero es un proceso bien interesante, porque usted dice que hay que encontrar la verdad, y hay que encontrar a los responsables. Aquí ya hay 2 personas condenadas. Pueden venir más, no se sabe. Pero ese proceso ya son 10, 12 los condenados. Digamos, es un proceso amplio. Claro. La gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar este proceso y hasta dónde va a llegar este capítulo? Ya me lo responden. 7:41 de la noche, estamos en vivo. Recuerde, usted puede participar activamente del debate. Entre a @enjaquediatv en Twitter. Envíenos todas sus opiniones y comentarios, las estamos monitoreando. Y ya regresamos para seguir poniendo este tema en jaque. Yo voy a ir a la Corte, Dios mediante, el martes, a una versión libre, a pronunciarme sobre todos estos temas. Me da mucha tristeza que a Bernardo Moreno, a María del Pilar Hurtado, personas honorables, que no se han robado un peso, los condenen por cumplir el deber. Se está creando la confusión para condenarlos entre lo que es cumplir el deber en la acción contra el terrorismo y en pro de la seguridad nacional con persecución a las Cortes. Esa es una confusión imperdonable que lleva a estos compañeros ciudadanos honorables a la cárcel. Los condenan por cumplir el deber. Regresamos en Jaque, 7:45 de la noche. Polémicas esas declaraciones para algunos. ¿Usted cómo las ve? Pues a mí me parece que más allá del tema específico en el cual estamos enzarzados en un debate, muestran una cosa que es clave siempre en la figura política del expresidente Uribe, y es cómo él en todas sus declaraciones se muestra leal con quienes son leales a él. Y los defiende. Los defiende hasta el final. En algunos casos no lo ha hecho, pero en general lo ha hecho, y me parece que él entonces de esa manera logra o intenta darle la vuelta a una situación que sin duda alguna es negativa para él, y es que 2 personas cercanas, su exdirectora del DAS, sean condenadas, etcétera. Le hace lo que llaman los expertos en comunicación un spin, porque para él entonces él ya se está mostrando es como el leal y el que cree con sus amigos hasta el final. ¿Usted cómo lo Pues cómo a mí lo me parece una declaración tan exagerada como que Jorge Noguera era un buen muchacho, digamos, tal cual. El presidente tiene una habilidad grande para, digamos, tergiversar los contextos, ¿no? ¿Cómo es posible que diga que es incumplimiento del deber? A mí me parece que la condena incluso es bajita. Y Bernardo Moreno, qué bien que cumplió con todas las diligencias judiciales, y en efecto, por una condena de 8 años, pues si y la rebaja, pues, o el tiempo ya que se le conmuta por ya digamos, pagó 2. Ya pagó 2 años y medio, pues tendrá derecho a su casa por cárcel. Pero mire la que en este momento, sí me parece bajita. En este momento está en el búnker. La Corte entregó el oficio en la sentencia. El IMPEC no le ha entregado todavía al CTI ni se ha pagado lo que es la multa. O sea, el señor en este momento no está en su casa, está detenido en el búnker, sí, esperando a que lo trasladen. Sí, pronto lo trasladan. Magistrado no ha firmado, parece ser que se fue ya de puente. Aquí hay unos dramas personales, es que una familia se destroza o sufre porque... Pero usted dice que es poca. Pero a mí me parece poco, es que había una empresa criminal, ¿sí?
¿Qué es algo, en su opinión, porque eso es bueno también analizarlo? Y para las FARC sí que se vayan a la casa. No, a ver... qué incoherencia. No, es que hay que mirar de qué estamos hablando. Ahí estamos de tratar de sacar un conflicto armado de 50, 60 años. Aquí estamos tratando de funcionarios públicos que abusaron del poder para cometer delitos. Y el otro lado son criminales de lesa humanidad, por ejemplo. Sí, y bueno, y si vayan a la cárcel, pues que vayan a la cárcel. El tema es que el país tiene que resolver el tema del conflicto para dedicarse a otras cosas. Y la resolución tiene que optar o por la vía negociada o por la vía militar. Impunidad. Pero si es por la vía negociada, pues no le pongamos cáscaras y saquemos eso adelante. Pero, otros países por otro lado, yo diría que he dicho que hay aquí una campaña contra los servicios de inteligencia y por ejemplo, cuando se eliminó como prueba los computadores de Raúl Reyes. Sí. Para mí ahí principió la justicia a periclitar. Pero a ver, estamos hablando de esa misma corte. No estamos hablando de otra corte. Estamos hablando de esa. Estamos hablando de ese ejemplo. Claro. Que es realmente... Los computadores de Raúl Reyes se vino al piso todo. Ahí se vino al piso todo. Pero además acá sí hay información que se rasgan las vestiduras por las víctimas. Usted sabe la cantidad de gente que se quedó sin verdad, sin justicia y sin reparación por no darle validez a los computadores de Raúl Reyes. Esa doble moral es la que es insoportable. Porque uno tiene que ser de una sola pieza, sea de derecha o de izquierda, con unos principios, como decía Álvaro Gómez, acuerdo sobre lo fundamental. A ver, en este momento viene una compulsa de copias, pero también se debate una reforma de equilibrio de poderes. Y uno de los temas de fondo es decir, y muchos lo han analizado y lo han planteado de esa forma, la comisión de acusaciones no sirve. No funciona. Pero yo creo que es un acuerdo no de todos. Opera. ¿O no? Bueno, de entonces, la comisión de acusaciones. En esa medida, al compulsar copias a una comisión de acusaciones que posiblemente en cuestión de unos días no exista, sino exista un nuevo tribunal con unas nuevas funciones, esto, ¿cómo va a terminar, María Fernanda? Eso es complicadísimo. Pero ¿qué va a pasar ahí? Porque ya no va a haber entonces comisión de acusaciones. Mire, Hassan, si uno recoge todos estos hechos, nos devolvemos a algo que es un principio, y es que para poder ser Estado y Estado de Derecho tiene que haber justicia, y en este país no existe la justicia, no existe. Con el 95% de impunidad significa que no somos Estado. Si queremos organizar la casa, deberíamos empezar por reformar la justicia de manera radical, incluido si se tiene que hacer una asamblea constituyente solo para reformar la justicia. Mientras eso no exista, ustedes podrán creer en sus conflictos, posconflictos, podrán inventarse lo que quieran, pero la impunidad está ahí, está ahí. Entonces ahora los jueces no tienen quien los juzgue, los magistrados el presidente no tiene quien lo juzgue, el fiscal no tiene quien lo juzgue. Que es un tema grueso, que va también con un tema de cultural, con unos problemas ya estructurales, y otra cosa son aspectos puntuales de la justicia. Hay que investigar al magistrado Petrel, hay que investigar lo que pasó en la Corte Constitucional, hay que investigarlo. Porque no hay justicia. ¿Por qué se crea la Comisión de Acusación del Congreso? ¿Por qué se crea? Porque los representantes del pueblo, que son los de la Cámara, son los que se les da en nombre del pueblo esa autoridad. Pero si tú nombras una comisión o nombras una corte especial para eso, ya no son los representantes del pueblo, sino es un sector de la rama judicial. Acá hay un tema Entonces, se está desvirtuando todo lo que significa el poder del Congreso real. Pero es que usted, y la responsabilidad usted ha puesto algo muy interesante sobre el tapete, y es algo que se debate en la sociedad colombiana. Y es que es cierto que hay que ser implacables en el tema, por supuesto, de investigar todo lo que sean falsos positivos, paramilitarismo. Hay que llegar hasta el fondo de esos casos. ¿Qué pasó con la farpolítica? ¿Qué pasó con esos hechos que un sector del país dice, aquí no se ha investigado lo suficiente? Claro. ¿Por qué, digamos, en el caso hoy en día del gran escándalo del magistrado Pretel y el gran cuestionamiento que hay sobre la Corte Constitucional y todos los recursos que se van a destinar para investigar este tema de las chuzadas, que debe de hacerse y que se debe llegar hasta las últimas instancias, ¿por qué no se hace lo mismo con los que fueron magistrados de esa Corte Suprema de Justicia que desvirtuaron el tema de los computadores de Raúl Reyes? ¿Por qué no se investigan con la misma severidad, con la misma astucia y dedicación los casos de todos esos procesos de farpolítica? Sí. Porque medio país lo reclama. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué eso no sucede? Yo creo que hay una diferencia fundamental entre cualquier tipo de parapolítica y cualquier tipo de farpolítica, y es que los parapolíticos
los que han existido, los que se ha demostrado, tenían un vínculo directo con el Estado. Entonces es más fácil probar ciertas cosas. La FARC política no. Ojalá logremos llegar más a fondo en casos que yo creo que pueden ilustrar muchísimo este caso, como el caso del excongresista Luis Fernando Almario, investigado tanto por FARC política como por parapolítica. Pero además en la parapolítica ha pasado un fenómeno, y es que se investigó a profundidad lo que ocurrió sobre todo en la costa caribe. De ahí al resto del país, si existe o no existe, también se empantonaron los casos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de las pruebas. En la costa caribe hubo esos famosos distritos electorales que eran muy claros de ver en el Magdalena, donde todos tenían que votar por un candidato determinado. Y eso era relativamente fácil de hacer cuando uno tiene en un momento dado ingreso a ciertos aparatos del Estado para determinar. ¿Usted cree que se cometió un error cuando se desvirtuaron esos computadores de Raúl Reyes? ¿Por el tema de cadena de custodia? Digamos, es muy fácil decir que, claro, los computadores tenían una información relevante, pero la cadena de custodia, yo también creo que es absolutamente fundamental. Ahora, yo no conozco a profundidad para saber exactamente cómo se violó cómo fue la cadena de custodia. Eso es lo que, digamos, yo no he investigado como para poder decir algo como lo que está diciendo la representante. Pero eso sí le parece bueno, digamos. ¿Qué cosa? ¿Le parece bueno que hayan decidido que eso no se tiene en cuenta, digamos? Yo creo que si hay una violación de la cadena de custodia, que yo no lo sé como acabo de decir, pues se debe establecer hasta qué punto fue la violación y qué pasó ahí. Claro, yo entiendo que eso está establecido. Pero como no tiene validez, nadie investiga, era un caso político para ayudar a Wilson Borman. Una cosa es que no sea plena prueba porque se violó la cadena de custodia, pero otra cosa es que a partir de eso, aún sin esa prueba, se haga una investigación. Si no se hizo esa investigación, creo que hay una falta grave, aún sin una pregunta que es bien interesante, porque así lo han visto políticamente y se lo quiero plantear a ustedes. Dentro de la oposición a lo que es la figura del expresidente y senador Álvaro Uribe y del Centro Democrático, inmediatamente se teje una estela y una gráfica y se dice, hay varios anillos de los cuales fueron varios funcionarios los que están siendo condenados. ¿Es así o no? Es decir, asesores de prensa, exasesores, miembros del DAS y demás. ¿Se está haciendo lo mismo con otros procesos? El 8000 está... pero mire que no, en el proceso de 8000... O digamos, aquí hay un tema que se ha investigado directamente y se ha acusado profusamente a un gobierno, pero a otros paralizaron totalmente la investigación y está muerta. ¿Quietico? No, ¿es así o es distinto? Aquí la justicia en Colombia tiene un problema grande, o sea, es que eso no es un secreto. Pero por el hecho de que tenga un problema grande y que muchos procesos se hayan quedado en la impunidad, tanto de dirigentes de izquierda como de derecha, no quiere decir que frente a los procesos actuales hay que investigarlos. No haya que investigar. Y claro, aquí hay una doble moral en unos sectores de izquierda que para ellos las FARC ejercen control dual en unos territorios o reemplazan la autoridad del Estado. Entonces ahí sí es legítimo la autoridad dual, ¿sí? Y en las áreas paramilitares no. Pero eso va ligado con un asunto histórico digamos, de aceptación en una época, ya no, pero todavía hay un rezago de legitimidad de la lucha armada. ¿Ustedes creen que aquí va a terminar esta investigación llegando a tocar a Jorge Mario Eastman, no con una compulsa de copia, sino más allá? Al señor Andrés Peñate, al señor Edmundo del Castillo, a José Obdulio Gaviria, al propio senador Álvaro Uribe? Si hay una presión de la opinión pública, sí, pero ahí es donde me preocupa. En la medida en que el gobierno se debilite, Álvaro Uribe y el uribismo se aproximen y ganen las elecciones de octubre y tengan muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales, esto se va a diluir. ¿Usted lo ve igual? A mí lo que me preocupa es que a la oposición legítima y democrática la sataniza, la rotulan. Nosotros tenemos toda clase de adjetivos, mano negra, fascistas. Eso hizo el uribismo. Todo eso, no, perdóneme. Aquí es sistemático los ataques que vienen del gobierno y de la fiscalía. Yo no me estoy victimizando porque no es mi forma de ser. Pero en el gobierno Uribe hay una directriz absoluta, pero a las FARC sí hay que premiarlas. No. A nosotros hay que destruirnos. Hay un cambio de tono entre el gobierno del presidente Santos y el total, de actitud, de tono, de actitud. Este es un presidente demócrata. Pero lo que tuvimos durante el gobierno Uribe era una persecución contra la oposición. Entonces no vengamos a decir... Sí, claro. No le estoy diciendo que 300... La oposición tuvo todas las garantías. No, pero si persiguieron 300 dirigentes... Pero estás creyéndole entonces al CINEP. No, qué maravilla. No, pero está documentado. Claudia Julieta Duque, Daniel Coronel, Ramiro Bejarano, Julio César Valencia. Pues, es que esos son los más conocidos, pero no quiere
quiere decir que porque solo 10 son conocidos. Usted es víctima de la propaganda. Hay un hecho, el país está dividido en cuanto a los temas de la paz y de la violencia, y hay una gran polarización que se reflejó desde luego en el gobierno de Uribe, del que hizo parte el presidente Santos en la lucha contra la guerrilla, ¿no? Y todavía en estas encuestas, si miramos, sigue polarizado, pero ya el grupo que está en contra de una entrega o una capitulación en el país es muy grande. Entonces, pero yo decía, si la FARC es inteligente, cuando tú preguntas, ¿están en jaque? Yo decía la FARC, no dije el presidente, ¿por qué? Porque es la única oportunidad que tiene la FARC de firmar una paz negociada. En este momento tenemos que entrar ya en las conclusiones finales. Y la pregunta es muy sencilla. Este tema de las chuzadas, algunos pensaban que se acababa acá, con esto. Era la condena a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno, y el tema se desvanecía y se aplacaba. Con este tema de la compulsa de copias, pues sencillamente vendrán más investigaciones y vendrán muchas más cosas. Congresista María Fernanda Cabal, esto en su opinión, ¿en dónde va a parar? Porque todos, y habrá gente que no lo quiere decir, pero directamente lo que quieren es encontrar un enlace que llegue directamente a una persona específica que se llama Álvaro Uribe Vélez. Claro, a Álvaro Uribe no le perdonan el que haya sacado este país de ser un Estado fallido. No le perdonan el que haya derrotado militarmente a las FARC. Aquí hay una gran tenaza y una gran estrategia histórica. Así como usted habla del conflicto armado, yo le cuento que hay una estrategia histórica comunista que sigue viva, pero que ahora encuentra aliados en el régimen, como los encontró en su momento asesinando a Álvaro Gómez. Eso sigue, y la intención es, obviamente, llevar preso al presidente Uribe y los que estemos alrededor también. Y quiero contarle una cosa, a mí me inventaron un cuento con un señor hacker, que si él es hacker yo soy astronauta, que no lo conocí en mi vida ni para decirle mucho gusto. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué nos quieren callar? Además con algo ridículo. Yo ya tengo 5 investigaciones en la Corte Suprema, imagínese. ¡Qué maravilla! Cada cosa que uno habla, investigación, compulsa de copias, que porque dije lo de la víctima que se fue a La Habana, que parecía que fuera para un crucero en el Caribe, no a ver a los victimarios de su hermano. Entonces aquí uno opina, preso, pero los demás dicen lo que les da la gana y no pasa nada. Benedetti dice que hay que fusilar a los que estemos en contra de la paz. A él no le pasa nada. Y usted ha dicho algo muy grave y que piensa medio país, es que hay un grado para unos y para criminales de lesa humanidad completamente de pronto distinto. Y eso es lo que se le está saliendo al gobierno con los gremios conclusiones hoy. En 15 segundos. Okay. 15 segundos. Pero no se nos olvide que Álvaro Uribe propuso 0 cárcel para los paramilitares cuando se comenzó a discutir la ley de justicia y paz. Es que eso no hay que olvidarlo. No, representante, el debate político en un país tan imperfecto como el nuestro cometen desafueros, y hubo un momento en que cuando usted dijo lo de Gabo le pidieron que la investigara la Procuraduría. Me parece un exabrupto, pero eso no puede ocultar un hecho, y fue una estructura criminal empoderada en el DAS, con conexión en la Casa de Nariño o directrices, la que hay que investigar. En una palabra, ¿quién está en jaque? ¿Quién está en jaque? La justicia. Solo quiero agregar una cosa que no dijimos de la encuesta Gallup. En toda la historia de la encuesta Gallup, que lleva 15 años mirando la favorabilidad de las instituciones, nunca se había caído una institución tanto en imagen favorable como la Corte Constitucional en esta última. Ahí están las posiciones. Ha sido un verdadero placer por habernos acompañado esta noche, doctora Bello. Congresista María Fernanda Cabal, qué Gracias. Gusto también. Don Mario, qué gusto. Y John Esteban Levin, gracias también por aceptar la invitación. El debate pues sigue abierto en las redes. Repetición a las 10 de la noche, @enjaquediatv es la dirección. Y hasta aquí llega En Jaque. Y como todas las noches, ya un viernes chiquito, hacemos contacto con Camila Zuluaga.